¿No? Recording is being recorded. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a continuar con la sesión que nos quedamos ayer. Nada más nos faltó una parte de esta componente, digamos, bueno, que es parte de la componente 5, y lo que yo les estoy mostrando son los métodos estadísticos que se emplearon en la implementación del pronóstico de esta componente. En términos muy generales, les hemos estado dando un repaso sobre la importancia de los métodos estadísticos y enfocándonos en la parte de la modelación del modelo de regresión lineal simple, el método que se emplea para obtener la recta de mejor ajuste, en este caso, que es el método de mínimos cuadrados. Y vimos cómo obtener la estimación para los parámetros de este modelo. Y bueno, hablamos también de la parte del coeficiente de correlación lineal de Pearson, cómo está definido, las características que tiene en su definición y pues qué valores se pueden ir obteniendo, ¿no? Y el signo, digamos, que puede obtenerse también para este coeficiente de correlación lineal, pero enfatizando que justo eso nos representa, ¿no? La fortaleza de una posible relación entre las variables, pero que esta relación sea lineal. Y vimos varias propiedades del coeficiente de correlación de Pearson y algunas de sus desventajas. Y después vimos que la parte de introducir ideas estadísticas en la modelación de la regresión, utilizando modelos de regresión lineal, pues es en la cuestión de los residuales, ¿verdad? Y vimos que se deben de cumplir algunos supuestos alrededor de los residuales, como el hecho de que tengan una varianza constante y el hecho de que se distribuyan de manera gaussiana. Entonces, una cuestión importante es saber cómo estimar la varianza para los residuales, y vimos la formulita, y después analizamos una expresión, ¿verdad?, que relaciona tanto la variación total, o sea, la variación de nuestra variable dependiente, la y o el predictando, que esa variación total la vamos a dividir en dos componentes, la variación asociada justo a la recta que estamos ajustando, que es lo que definimos como los cuadrados de la regresión, más la suma de cuadrados asociados a los errores, que era lo que veíamos anteriormente, ¿no? Bueno, y de esa manera vimos pues las características o cómo se define cada uno de esos términos y lo que uno espera de esos términos, pensando en la magnitud que pueden tener, y lo que esperaría uno es que justamente la parte de la regresión pues sea mucho más parecida a la variación total, porque eso querría decir que tenemos un buen ajuste de nuestras parejas de puntos, ¿no? Cuando realmente esa recta que ajustamos no difiere mucho de lo que es el promedio del predictando, pues lo que quiere decir es que el diagrama de dispersión es más de este tipo, ¿no? O sea que los valores están demasiado dispersos en nuestro diagrama de dispersión. Y entonces, pues ese término asociado a la regresión, pues va a ser muy pequeñito, es decir, que no nos está proporcionando mayor información acerca de la posible relación entre las dos variables, que ya nada más de ver el puro diagrama de dispersión, pues ya nos daríamos una idea, ¿no? De que justo, pues no es razonable el ajuste de una recta cuando tenemos un diagrama de ese tipo, ¿no? Después vimos la parte del análisis de varianza para este modelo de regresión lineal simple y vimos varias medidas que uno se puede calcular para estimar la bondad de ajuste o la fuerza de la regresión, ¿no? Ya hablábamos tanto del error estándar de la estimación,
que lo denotamos con estas siglas, MSE. Hablamos del coeficiente de determinación, la R cuadrada, y hablábamos también de este estadístico F que nos sirve para comparar pues estas dos varianzas, digamos, la asociada a la regresión con respecto a la varianza asociada a los errores. ¿Y qué es estadístico? Bueno, se puede utilizar justo para llevar a cabo una prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula es que no existe una relación lineal entre X y Y, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría es que este estadístico fuera grande para poder rechazar esta hipótesis nula y, bueno, concluir que los datos apoyan la idea de que sí existe una relación lineal, ¿no? Entonces, esta información es la que nos proporciona esta tabla del análisis de varianza para el caso de la regresión lineal simple y vimos qué hay en cada una de las columnas de esta tablita. Después, una cuestión importante es saber cómo se distribuyen los coeficientes de la regresión lineal simple, porque si nosotros podemos estimar su desviación estándar, pues eso nos da una idea, digamos, de qué tan significativo realmente es el valor, por ejemplo, de la pendiente, en este caso, comparado con el tamaño de su error estándar, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues es importante calcular estas cantidades, ¿no? O esta desviación estándar, principalmente la asociada a la pendiente. Después vimos que es importante analizar los residuales y cómo se distribuyen, ¿no? Y entonces vimos esta característica que se conoce como homocedasticidad, que es cuando podemos decir que los errores sí tienen una varianza constante, y cómo a la hora de graficar los valores de los residuales en términos ya sea de nuestra Y gorro o de la variable X, pues podemos ya darnos una idea de si se está cumpliendo con esa característica de homocedasticidad o no, pero también nos puede proporcionar información de qué es lo que está pasando con el modelo, ¿no? Por ejemplo, veíamos este caso. ¿Sí se ve mi cursor? ¿Se ve dónde estoy apuntando? Ah, ok. Sí, sí Ok. se ve. Entonces, por ejemplo, en este caso veíamos que un diagrama de dispersión de los errores que tuviera esta forma nos podría estar indicando que en el modelo omitimos el término de la ordenada al origen, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un diagrama que tiene esta forma, pues nos podría estar indicando que lo que nos falta es agregarle un predictor al modelo. Pues es claro que con este dato que tenemos por aquí aislado, pues nos está indicando que existe justamente un outlier, ¿no? Que está ahí metiendo ruido. Y bueno, la idea es que en realidad el diagrama de dispersión de los errores, pues más o menos tenga esta forma, ¿no? Que nos indique que en efecto se está cumpliendo que la varianza de los errores sea constante, ¿no? Bueno, algunas consideraciones respecto a al coeficiente de correlación. Bueno, aquí lo metimos, aquí un poco de relleno, dado que estábamos hablando de esta cuestión de los errores. Y entonces les comentaba que había algunas métricas que de hecho se emplearon aquí para poder medir o estimar el desempeño del modelo que se desarrolló. Y bueno, les mencionaba el caso del error promedio. Aquí están las fórmulas para calcular estas métricas del error promedio, del error absoluto promedio y de la raíz del error cuadrático medio. Ok, entonces nos quedamos aquí en esta parte del modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, bueno, pues esta es la implementación más general de la regresión lineal y al igual que en el caso del modelo de regresión lineal simple,
pues tenemos un solo predictando, ¿no? Al que lo hemos denotado con la letra Y. Pero en este caso, pues vamos a poder tener más de un predictor o variables explicativas. Entonces, el modelo general para la regresión lineal múltiple es con una ecuación de este tipo, ¿no? En donde ahora, pues obviamente nos aparecen más términos, en donde están involucradas ahora, pues más variables, ¿no? Aquí tenemos x2 hasta xk. Aquí estamos considerando el caso de k predictores. Entonces, para k igual a 1, pues obviamente tenemos justo la representación del modelo de regresión lineal simple, ¿no? Ok, entonces en total vamos a tener k más un coeficientes, llamados los parámetros de la regresión, considerando estos k coeficientes más el b0, ya son los k más un coeficientes. Y ahora una cuestión importante es la siguiente: la linealidad en estos modelos se refiere a la linealidad en los parámetros, o sea, en estos k coeficientes o k más un coeficientes que tenemos en nuestra ecuación. ¿Eso qué implica? Pues que, por ejemplo, estos modelitos que tenemos aquí, por ejemplo, ese no, ay, perdón, permítanme un tantito, es que me equivoqué, aquí, ok, el modelito que tenemos B0 más B1 por X más B2 por X al cuadrado, es un modelo lineal, o este otro B0 más B1 por X más B2 por el seno de X, pero no serían lineales modelos como los que tenemos acá abajo, ¿no? En donde lo que vemos es que hay una función que afecta no solamente a la variable X, sino también a los parámetros de la regresión, ¿no? Entonces, en ese caso, estos modelos no se consideran como modelos lineales porque no hay linealidad en los parámetros de la regresión, ¿ok? Bueno, como vimos en estos ejemplos de los que sí son modelos lineales, si nos fijamos aquí en las variables que tenemos en estos modelitos, pues básicamente son transformaciones, digamos, ¿no? Transformaciones o funciones de la misma variable X original que tenemos. Eso puede ser en ocasiones que así podamos construir adecuadamente nuestro modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? Ahora, era muy sencillo para el caso de la regresión lineal simple, visualizarlo geométricamente, ¿no? Teníamos nuestro diagrama de dispersión y la recta la podíamos graficar encima de la nube de puntos, pero ya cuando tenemos más predictores, pues ya eso se complica, ¿no? Bueno, aún para el caso de dos predictores, lo podemos también visualizar de esta manera. Ahora tenemos un plano definido por los valores de esas dos variables independientes o predictoras, x1 y x2, y el eje vertical pues va a ser el eje de la variable dependiente, y ahí tenemos nuestra nube de puntos, ¿no? Pues entonces ahora la manera de visualizarlo es que la función de regresión, pues en este caso ya no va a ser una recta, sino un plano o una superficie. Pero al igual que en el caso anterior, otra vez lo que vamos a tratar de minimizar, pues son las diferencias al cuadrado entre el valor observado y el valor que se obtiene con el modelo que hayamos ajustado, ¿no? Otra vez esas distancias, pues son las distancias en sentido vertical, digamos, así como se muestra aquí en el dibujito. Y pues en ese caso vamos a tener puntos, ya sea por arriba o por debajo de la superficie que nos está representando el modelo de regresión lineal múltiple. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema para este caso general? Habíamos visto que la idea, obviamente, pues es poder encontrar los valores para
los parámetros del modelo, ¿no? En este caso B0, B1, B2 hasta BK. Resulta que si utilizamos el álgebra de matrices, pues nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo. Entonces, supongamos que tenemos esta representación para nuestro modelo de regresión lineal múltiple, ¿sí? Un vector que me representa los valores de la variable dependiente, que va a ser igual a una matriz que contiene los valores de las variables independientes que multiplica al vector de los parámetros de la regresión. Si se fijan aquí, para esta matriz X, la primera columna son puros unos, que obviamente están asociados, pues, a el coeficiente B0. Entonces, siempre la representación matricial para este modelo, siempre la primera columna de la matriz X, pues es una columna de puros unos. La segunda columna, bueno, pues son los n valores de la variable independiente número 1. La segunda son los n valores de la variable independiente 2 y así, ¿no? Hasta la variable k. ¿Ok? Entonces, ¿cómo poder encontrar los valores de los coeficientes? Habíamos visto en el caso del método de mínimos cuadrados, que en realidad, a final de cuentas, es la misma idea que se aplica aquí, que lo que hacíamos era, pues, derivar con respecto a A, luego con respecto a B, y de ahí obteníamos unas ecuaciones. Bueno, igualábamos a cero y obteníamos un sistema de ecuaciones y de ahí hacíamos los despejes correspondientes, ¿no? Pero en este caso, pues se complicaría bastante, ¿no? Aunque si nosotros desarrollamos todos estos productos, pues llegamos también a una serie de ecuaciones que se podrían resolver, ¿no? Pero aplicando el álgebra de matrices, pues vamos a disminuir muchísimo la chamba en este caso. Ok. Entonces, la idea es despejar de esta ecuación que teníamos acá, de y igual a la matriz X por B, pues despejar a este vector B de aquí, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, simplemente multiplico por la inversa de la matriz de ambos lados y ya, ¿no? La inversa de una matriz por la matriz misma, pues me da la matriz identidad y ya estaría resuelto el problema, ¿no? Pero resulta que esta matriz X, pues no es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces no necesariamente, no podemos encontrar la inversa de esa matriz. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues lo que podemos hacer es multiplicar por su transpuesta, y entonces el producto de X transpuesta por X ya es una matriz cuadrada. Espero que más o menos se acuerden del álgebra de matrices. Y bueno, si además, o sea, no necesariamente ya esa matriz cuadrada va a tener una inversa, ¿no? Pero si se cumple que no existen dependencias lineales entre los predictores, que es lo que uno supondría de entrada para tener un buen modelo de regresión lineal múltiple, si se cumple con esto, entonces la matriz X transpuesta por X es lo que se conoce como una matriz no singular y vamos a poder encontrar la inversa de esa matriz. ¿Ok? Pero bueno, lo que hacemos de un lado de la ecuación lo tenemos que hacer del otro lado de la ecuación. Entonces, multiplicamos aquí por X transpuesta, pues también tenemos que multiplicar de este lado. Entonces ya tenemos la matriz X transpuesta por X. Bueno, pues ahora ya nada más encontramos la inversa de esa matriz, que es lo que tenemos aquí abajo, y ya el producto de esa matriz por la matriz original X transpuesta por X, pues ya me va a dar la matriz identidad. Pero fíjense que tenemos que hacer lo mismo de este lado, o sea, multiplicar por la inversa de X transpuesta por X. ¿Ok? Entonces ya aquí, pues ya hemos despejado al vector B, que es lo que nos interesa, y lo vamos a encontrar realizando justo estas operaciones que están acá, ¿no? Del lado izquierdo. Y así vamos a poder obtener los valores para los parámetros del modelo de regresión lineal múltiple. Para este caso también podemos obtener una tabla para el análisis de varianza,
Y lo mismo, tenemos nuestras fuentes de variación o de variabilidad, que es la variación total, la asociada a la regresión o del modelo que estamos ajustando, y la asociada a los residuales. Ahora los grados de libertad pues van a cambiar, porque ahora como tenemos K predictores, pues entonces vamos a tener K grados de libertad para la regresión, y para el residual va a ser N menos K menos 1. La suma de estos dos grados de libertad nos tiene que dar los grados de libertad de la parte total, ¿no? De la variación total. Y entonces igual, tenemos la columna con las sumas de cuadrados, la columna con las varianzas, que es únicamente hacer la división entre el número de grados de libertad, y otra vez el estadístico F. Bueno, acordémonos que podemos estimar el valor del error de la estimación haciendo simplemente despejando de lo que habíamos visto antes. Pero en particular también esto, digo, se puede calcular con los datos que ya hayamos obtenido. O sea, ya tenemos los datos para Y, los datos para las variables X, y ya hemos encontrado los valores para el vector B de los parámetros de la regresión, y entonces, en particular, esta sería la formulita para poder encontrar el error asociado a los residuales. Ahora, como un ejemplo muy sencillito, les muestro aquí, espero que se vea bien la gráfica. Vamos a ajustar un modelo de regresión lineal múltiple, pero paso a paso. En este caso, a la serie de promedios mensuales de la concentración de CO2, esos que se miden en Mauna Loa, y que es una serie de muchos años. Entonces es una serie muy bonita, porque es una serie pues más o menos que está completa, ¿no? Y entonces pues nos muestra pues el comportamiento que ha seguido esa variable de la concentración de CO2 a lo largo del tiempo. Y entonces aquí no se distingue bien, pero, o sea, los puntitos negros que están por aquí abajo son justamente los valores de esos promedios mensuales de la concentración. Si se fijan, por ahí abajo están unos puntitos negros que ahí van, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues puedo yo simplemente ajustar una línea recta, ¿no? Que es el primer modelito que tenemos aquí. Estamos ajustando una línea recta en donde estamos considerando que el tiempo es la variable independiente, ¿ok? En realidad aquí estamos graficando pues la serie de tiempo de esos valores de concentración de CO2. Entonces, si ajustamos una línea recta, lo que obtenemos es justamente esta línea roja que está aquí. Y bueno, en realidad si uno obtiene la tabla del análisis de varianza para ese modelo, pues resulta que da valores pues bastante razonables, ¿no? La cuestión es ver si realmente esa recta que hemos ajustado pues nos sirve para los propósitos del estudio que nosotros estuviésemos haciendo, ¿no? Lo que vemos aquí es que esa recta, por ejemplo, pues subestima los valores tanto al inicio como al final de la serie, y los sobreestima un poco en la parte central, ¿no? De nuestro gráfico. Entonces, por ejemplo, para hacer estimaciones un poco más a futuro, pues vemos que ese modelo no sería muy preciso, ¿verdad? Que digamos, o sea, la diferencia va a ir aumentando. Bueno, uno esperaría que no, ¿verdad? Pero al parecer esto va a seguir creciendo y creciendo con el tiempo, y se va a ir despegando cada vez más de la recta que hemos ajustado, ¿no? Ok, entonces podemos ver el gráfico de los datos, que lo podemos considerar como su diagrama de dispersión con respecto al tiempo, y lo que vemos es que, bueno, ¿qué tal si le agregamos un predictor a nuestro modelito que sea el término cuadrático en el tiempo? Y es el modelito que tenemos acá, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos el primer predictor, es el tiempo
tal cual, y el segundo va a ser el tiempo al cuadrado. Bueno, pues de ese modelo obtenemos justo la línea verde. ¿Sí se ve la línea verdecita? Bueno, espero que sí se vea la línea verde que va por ahí en medio. Y ese es pues un ajuste mucho menor, ¿verdad? Otra vez dependiendo de los objetivos que nosotros nos estemos planteando, pero también vemos que pues es un ajuste mejor que el ajuste de la recta que hicimos al principio. Entonces, bueno, otra vez depende de los objetivos que uno tenga. Y lo que vemos claramente en los datos de esas concentraciones de CO2 es que en realidad tienen un ciclo anual, ¿verdad? Muy marcado. Un ciclo anual que se ve claramente en las oscilaciones que tenemos ahí. Y si uno quisiera poder representar esas oscilaciones, bueno, pues una ocurrencia es agregar más predictores que justo nos den pues una variación de ese tipo. Entonces aquí lo que hicimos fue agregar estos dos predictores, el coseno de 2pi por el tiempo sobre 12 y el otro predictor, el seno de 2pi por el tiempo sobre 12, ¿no? Entonces este modelito, el tercero, es la línea azul que va ahí, por arribita de los puntos negros. Si se fijan, no necesariamente pasa exactamente por todos los puntitos, ¿no? Pero es una representación pues bastante adecuada para poder representar esas variaciones estacionales que tiene esta variable, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, dependiendo de los objetivos del estudio, pues uno puede ir haciendo eso, e ir agregando más predictores y ver qué es lo que pasa, ¿no? Obviamente, cada vez que agregamos predictores, pues vamos a obtener valores de las medidas de bondad de ajuste, pues mucho mejores, ¿no? Bueno, al menos para este ejercicio que acabamos de hacer aquí, que es muy claro esa cuestión, ¿no? Ok, bueno, resulta que muchas veces al ir agregando predictores, no necesariamente vamos a ir mejorando el asunto, ¿sí? Ahora, todo depende de lo que queremos, ¿no? Podemos seguir agregando y agregando y agregando predictores de tal manera que lleguemos un momento en que el modelo pasa exactamente por todos los puntos originales, los datos originales que tenemos, pero eso no es necesariamente lo que uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, aquí en los gráficos que tenemos aquí del lado derecho, vemos un diagrama de dispersión con estos puntos azules y se ajusta una recta a ese diagrama de dispersión, ¿no? Pues lo que vemos es que en realidad esa recta pues no nos representa adecuadamente el comportamiento, ¿no? De la variación de esos datos. A eso le podemos llamar que es un subajuste de nuestra variabilidad o de nuestra relación entre esas dos variables. Podemos agregar algún otro predictor o varios, y entonces llegar a un modelo de este tipo, que lo que vemos es que nos representa pues bastante mejor el comportamiento de esa variación, ¿no? Entre las dos variables. Si seguimos agregando predictores, podemos llegar a un modelo como el que está representado en este gráfico de hasta abajo, ¿sí? Y si seguimos agregando, les decía yo que podemos hasta poder llegar a encontrar un modelo que pasa justo por todos los puntitos, pero no es eso lo que queremos, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es tener una estimación aproximada de estas variaciones porque pues generalmente hay ruido, ¿no? En esas observaciones, ¿sí? La cuestión y el problema es que el modelo que nosotros ajustemos nos tiene que servir para datos que no hayamos incluido a la hora de generar el modelo de regresión lineal múltiple que vamos a ajustar, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace
Bueno, en este caso, cuando tenemos un modelo de este tipo, en donde si se fijan, para datos a futuro, pues a lo mejor no nos va a representar muy bien el comportamiento de esas dos variables, se conoce como un sobreajuste, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso del sobreajuste? Pues es proporcionar una solución demasiado específica a un problema general, o lo podemos también definir como el acto de confundir ruido con una señal, ¿no? Entonces, demasiados predictores, pues van a lograr un ajuste excelente para la variable dependiente, ¿sí? Pero por lo general, la relación ajustada va a fallar cuando se usa con datos que no se han utilizado en el desarrollo del modelo. Uh-huh. Eh, Resulta que nosotros podemos meterle variables totalmente que no sean razonables, digamos, para la variable que nosotros queremos mm, que queremos estimar, o sea, la variable dependiente, ¿no? Podemos meterle muchos predictores que no tengan nada que ver y al final poder llegar a reproducir exactamente todos los puntitos que tenemos ahí, ¿no? Pero resulta que el sobreajuste no se limita a los casos en los que se utilizan predictores que no tienen sentido, ¿no? Sino también cuando se incluyen demasiados predictores, aunque estos sean razonables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces aquí he anotado algunas consideraciones. Para ajustar un modelo de regresión lineal múltiple, bueno, debemos comenzar eligiendo solo predictores potenciales físicamente razonables o significativos. ¿Mm? Y si un modelo de regresión tentativo debe probarse en una muestra de datos que no se hayan incluido en su desarrollo, y eso es importante. O sea, dejar a un lado un cierto conjunto de datos que nos vayan a servir para poder hacer una evaluación del desempeño del modelo, ¿no? Eso, si ajustamos o calculamos los valores para esos datos que no incluimos en el desarrollo del modelo y encontramos que la diferencia es muy grande, ¿sí? Pues entonces eso nos estaría indicando eh, o, o podría ser sospecha de que tenemos un caso como este de sobreajuste. ¿Mm? Ahora, generalmente lo que necesitamos pues son muestras de entrenamiento razonablemente grandes y a veces eso es un problema, pero en ocasiones pues sí tenemos datos suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces, como dice aquí, se necesita una muestra de entrenamiento razonablemente grande para que el modelo resultante sea estable. ¿Qué significa eso de la estabilidad? Pues que los coeficientes ajustados también sean aplicables a datos independientes, en particular a datos futuros, por lo que la regresión resultante no cambiaría sustancialmente si se basara en una muestra diferente del mismo tipo de datos. ¿Mm? Y lo que decíamos acá es lo que está anotado acá abajo, es que si nosotros seguimos agregando y agregando predictores, de tal manera que llegamos a tener n-1 predictores, bueno, pues justo en ese caso vamos a producir un ajuste de regresión perfecto para cualquier predictando y que contenga n observaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, no es esto lo que generalmente queremos, ¿sí? No queremos que el modelo pase por todos los puntitos, sino tener una representación aproximada del comportamiento, pero que nos proporcione la información que necesitamos, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo detectar y seleccionar los predictores adecuados? Bueno, pues eso en realidad es muy complicado y depende obviamente del problema, de las variables con las que se están trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente no resulta útil incluir todos los predictores potenciales en un modelo de regresión debido a que las variables predictoras casi siempre están mutuamente correlacionadas, ¿sí? Y en consecuencia tendríamos información redundante. Esa es otra cuestión. Uh-huh.
Entonces dice, la inclusión de predictores con fuerte correlación conduce a estimaciones deficientes para los parámetros de la regresión. Ok. Entonces, ¿cuántos y cuáles predictores potenciales son suficientes para producir una buena ecuación de predicción? Entonces, existen algunos métodos, ¿no?, que nos pueden ayudar. Todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Entonces, uno de los más utilizados es el que se conoce como selección hacia adelante, o forward selection, o regresión escalonada. ¿En qué consiste ese método? Bueno, es como ir iterando, digamos. Se inicia con el modelo más sencillito. Simplemente nuestra Y gorro va a ser igual a B0, que en este caso la B0 es el promedio de los valores de Y. Supongamos que tenemos M predictores potenciales, ¿no? Entonces, lo que se hace es calcular M regresiones lineales simples y vamos a elegir aquel predictor cuya regresión lineal sea la mejor entre todos los candidatos. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, generalmente haciendo el análisis de varianza y viendo, comparando los valores de R cuadrada, el error de los residuales o la F. Y entonces, en ese sentido, pues escogeríamos a la variable x1 que tuviera el R cuadrado más alto, el error más pequeño y la F más grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya elegido, bueno, pues llegamos entonces a el primer paso de nuestro modelo, que sería una recta, ¿no? Está aquí la ecuación en ese caso. Entonces, ya nos quedan m menos 1 predictores restantes. Pues volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Volvemos ahora a calcular, digamos, todas estas cantidades, la R cuadrada, realizamos, digamos, un análisis de varianza para todos los modelos que incluyan a la variable x1 que ya elegimos en el primer paso o en el paso anterior, y el que nos produzca los estadísticos más adecuados para la segunda variable que vamos a agregar al modelo. Y entonces así, los pasos subsiguientes siguen el mismo patrón. Pues en general, cuando se calculan las nuevas ecuaciones de regresión, los coeficientes anteriores van a cambiar. ¿Por qué? Porque la información sobre el predictando se va a distribuir entre los predictores de manera diferente a medida que vamos agregando en cada paso un predictor, ¿no? Entonces, no es igual que la descomposición en series, ¿no? En series de Fourier, en donde una vez que uno ya tiene el coeficiente para un componente armónico, ese ya no cambia aunque le agreguemos más armónicos. En este caso sí, siempre que agreguemos un predictor van a cambiar los valores de los coeficientes. Ahora, ¿cuándo detener el proceso? Porque yo puedo llegar simplemente hasta terminar con las las M variables predictoras que teníamos, y entonces pues ya me queda un modelo, pues incluyendo todos los predictores potenciales, ¿no? Pero bueno, la idea es que, dadas estas cuestiones de que puede haber información redundante, etcétera, pues poder detener, o a lo mejor esa M es muy grandísima, ¿no? Entonces, la idea es poder detener el proceso en algún momento. ¿Cuándo lo detenemos? Bueno, pues hay algunos criterios que uno puede tomar. Dice, dejar de agregar predictores cuando ninguno de ellos, de los restantes, reduzca R cuadrada en una cantidad específica, quizás el 5%, ¿no? O detener el proceso cuando el error de la estimación o el error estándar asociado a los residuales no disminuya apreciablemente al agregar más predictores, ¿no? Ahora, para fines de pronóstico, dice, el punto de parada exacto generalmente no es crítico, siempre que sea aproximadamente correcto.
Esto se debe a que el error de la el error de los residuales tiende a cambiar relativamente poco para un rango de K cercano al óptimo. Ahora, dice, si el propósito es la comprensión científica, los predictores o variables explicativas elegidas pueden ser de interés primordial y las magnitudes de los coeficientes de regresión resultantes pueden conducir a una comprensión física significativa, que realmente esto es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Verdaderamente nosotros, el propósito de de las investigaciones que uno hace, pues es justamente esto, ¿no? Que nos pueda conducir a una comprensión física del problema que estamos analizando. Bueno, y finalmente, cada coeficiente en la regresión lineal múltiple representa los efectos del predictor correspondiente sobre Y, dado lo que ya representaron el resto de los predictores incluidos en el modelo. Entonces, también es importante el tamaño que tengan esos coeficientes, ¿no? Dice, en este caso lo que se desea no es la reducción del error estándar en sí mismo, sino que el análisis sugiera relaciones causales entre variables específicas. Bueno, ya para finalizar, entonces nada más vamos a repasar varios de los supuestos del modelo de regresión lineal que uno muchas veces pues ni siquiera se fija si se cumplen estos supuestos a la hora de ajustar o de aplicar un modelo de regresión lineal, pero que es importante saber que, pues que uno debería de comprobar si realmente se están cumpliendo estos supuestos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner algunos de estos, bueno, los más importantes es la linealidad, es decir, se asume que la relación entre los predictores y la dependiente es lineal, ¿no? De ahí partimos. El supuesto de normalidad, que los residuales se distribuyen de forma gaussiana. El hecho de que los residuales sean independientes, es decir, no existe autocorrelación de los residuales. La cuestión de la homocedasticidad, ya lo veíamos, que es que los residuales tengan una varianza constante. El supuesto de no multilinealidad, es decir, que los predictores no deben estar altamente correlacionados entre sí. Digo altamente porque en realidad casi siempre hay cierto grado de correlación entre ellos. Y el último supuesto, que se conoce como exogeneidad, que los residuales y los predictores deben ser independientes. Cada uno tiene una influencia separada y aditiva sobre el predictando, ¿no? Y esto pues es también lo que uno esperaría, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos verificar si se cumplen estos supuestos? Bueno, por ejemplo, para la parte de linealidad y de homocedasticidad, generalmente el gráfico de residuales contra los valores ajustados nos puede servir justo para ver si se comprueba esto, ¿no? La linealidad y la heterocedasticidad, u homocedasticidad en este caso. Para evaluar la normalidad hay un gráfico que se conoce como el QQ, cuantil, por ahí les queda de tarea si les interesa estudiar qué es esto del gráfico QQ. Hay pruebas de hipótesis, por ejemplo, para detectar la autocorrelación en los residuales, hay una prueba que se conoce como la prueba Durbin-Watson. Estimación del factor de inflación de la varianza para diagnosticar problemas de multicolinealidad. Y finalmente, calcular, por ejemplo, la correlación, la covarianza y algunas pruebas de hipótesis para diagnosticar esta parte de la exogeneidad, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente uno simplemente ajusta los modelitos y, y no nos fijamos si realmente cumplen con todos estos supuestos, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí lo dejo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Déjenme salirme de aquí porque no veo. Gracias, ¿Hay doctora. alguna pregunta? Creo que no hay preguntas Ok, por entonces el creo que momento. sí.
continuamos porque ya me pasé bastante tiempo. Gracias, doctora. Continuamos Gracias. con ti. Sí. Sí, hola, buenas tardes a todos. Déjenme compartir mi pantalla. Ok. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, Katy. Ok. Bueno, entonces, continuando, lo que teníamos planeado para el resto de este día era ya teniendo todos los conceptos que nos explicó la doctora Rosario, así como toda la introducción y el contexto de la región que nos dio el doctor Jorge Zavala. Pues en esta segunda parte lo que vamos a ver es un poco más de detalle ya cómo se implementó este tipo de método que ya nos explicaron para el modelo que nosotros desarrollamos en la componente 5. Entonces vamos a ver un análisis de la sensibilidad de las variables que utilizamos y que relacionamos con concentraciones de ozono y un poco de cuál es el comportamiento del ozono en la región también para entenderlo. Posteriormente ya vamos a pasar a ver la implementación de los modelos que desarrollamos y hicimos unos diagramas de flujo para que fuera un poco más didáctico y más claro cuál es el flujo que se sigue para tener pues este modelo de predicción. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con un notebook que les compartí en Google Colab, que ya Angie les puso en el chat de donde lo pueden descargar. Va a ser un poco más adelante. Y posteriormente el doctor Zavala nos va a explicar un poco sobre las métricas y las evaluaciones que ya hemos realizado en este periodo de evaluación sobre el modelo que desarrollamos, un poco acerca de las incertidumbres que obtenemos de los modelos y por último vamos a hablar sobre las mejoras que tenemos identificadas para este modelo. Ok, entonces, bueno, si tienen alguna duda pueden decirme o interrumpir en la presentación para que quede claro o si no hasta el final, como prefieran. Pero bueno, en cuanto a la selección del área de estudio, lo primero que hicimos fue enfocarnos en la información de las estaciones de la rama para obtener el comportamiento del ozono y empezar a analizar qué tan sensibles son las concentraciones de ozono en la región a las variables meteorológicas, pero para esto quisimos solo tomar en cuenta las estaciones que se encuentren a una altura topográfica similar. Esto es, ya que vamos a analizar promedios regionales, como tomando este cuadro que se ve aquí en esta figura, no queríamos incluir estaciones que tuvieran características demasiado diferentes, digamos que estén en alturas muy diferentes a la parte baja del centro de la ciudad, para pues no meter mucho sesgo o alterar demasiado los promedios que vamos a calcular de forma espacial. Entonces nos centramos solamente en las estaciones que ven aquí, que están marcadas como con colores azules, para el caso del análisis de las concentraciones de ozono y algunas variables meteorológicas. Para el caso de los vientos, como ya bien explicó el doctor Zavala el día de ayer, existe una variabilidad muy grande en la región sobre los vientos que observamos, entonces quisimos hacer el aporte de los vientos un poco más detallado y se ve aquí en la figura de la derecha, en donde dividimos la parte del centro de la ciudad también en tres zonas para considerar de forma separada la influencia de los vientos en el norte, en el centro y en el sur. Igual nuevamente tomamos estaciones que se encontraran dentro de estas regiones y los análisis de las variables meteorológicas también las consideramos aquí. Y bueno, entonces, tomando los datos históricos del ozono, quisimos primero entender cómo se comportaba el ozono en la región y obtener el rango diurno promedio de algunos meses para comprender en qué horario del día se generan o se observan las máximas concentraciones de ozono y enfocarnos entonces en que este es el objetivo del modelo que queremos reproducir. Entonces, del lado izquierdo tenemos un gráfico que vemos las horas del día y el promedio de un periodo del 2010 al 2024 de las concentraciones de ozono que se observan en cada una de estas horas para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Entonces aquí algo que seguramente ya sabían es que observamos que los meses en donde se encuentran
Las mayores concentraciones son en los meses de mayo y abril, mientras que las más bajas en el periodo de calor, digamos, son junio y mayo. Entonces, bueno, lo importante de aquí era encontrar que en el rango aproximado de las 12 y las 6 de la tarde es en donde se registran los valores de ozono más altos. Y entonces todos los promedios y todos los análisis que hicimos los centramos en este rango de horas. Aquí del lado derecho, solo también como para ilustrar un poco la variabilidad que existe, esta línea continua que se ve en los gráficos de la derecha es el promedio mensual, que es lo que estamos viendo del lado izquierdo, pero además aquí tenemos todos los gráficos diarios en líneas grises muy delgaditas de todos los días pertenecientes a estos meses en el mismo periodo de años que analizamos, en donde podemos ver pues la gran variabilidad que existe, en que hay días que puede estar mucho más bajo y hay días que puede estar muchísimo más alto, y todos estos puntitos rojos nos indican el máximo diario y a qué hora se registró. Entonces, pues igual nos llamaba la atención que hemos observado que cuando se dan las concentraciones más altas, en general, por ejemplo, en el mes de febrero se dan alrededor de las 4 de la tarde y es diferente también según el mes en el que nos encontremos. Entonces, pues fue un poco para comprender el comportamiento de esta variable que queremos reproducir. También, dado que vamos a trabajar con promedios en la región, queríamos entender cómo se relaciona el máximo diario promedio en la región, que es este mismo cuadrito de aquí, con el máximo absoluto diario registrado por alguna estación dentro de la misma región. Entonces encontramos que la relación que existe entre estas variables es bastante lineal y es bastante fuerte, como pueden ver en este diagrama de la izquierda, en donde estamos relacionando precisamente el máximo diario promediado espacialmente contra el máximo absoluto que se registra en alguna de las estaciones de la región. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro el mes de mayo. Para este caso tuvimos un análisis un poco más amplio, de más años en el periodo de consideración, pero obtenemos pendientes pues de 1.5 aproximadamente y coeficientes de correlación bastante altos y coeficientes de determinación, perdón, bastante altos, como en este caso que es casi 0.9. Esto nos dio pues la seguridad de que trabajando con los promedios del ozono, posteriormente podríamos usar estas pendientes o estas razones como factores de conversión o como un modelo de conversión para estimar después las concentraciones máximas esperadas en la región. Entonces, esto es en cuanto a la región, pero también quisimos hacer lo mismo comparando contra el máximo de cada una de las estaciones. Entonces, esto lo tenemos en la parte de la derecha y aquí podemos ver el máximo de la región en promedio contra el máximo registrado por alguna de las estaciones, en este caso, por ejemplo, Merced. Y también encontramos que existe una relación lineal bastante fuerte y esto nos permitió de nuevo utilizar estas pendientes o estas razones como factores de conversión para una vez nosotros desarrollar el modelo del pronóstico medio que esperamos en la región, entonces poder estimar posteriormente el que se registraría como máximo en cada una de las regiones y así poder entregar un producto con un pronóstico un poco más puntual. Y bueno, entonces ahora con respecto a cómo se seleccionaron las variables meteorológicas con las que íbamos a trabajar, bueno, para empezar, la fuente de los datos de estas variables meteorológicas fue el pronóstico del modelo WRF desarrollado por el grupo IOA aquí del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, el cual está operativo. Todos los días, si ustedes gustan, pueden consultar el pronóstico en nuestra página, que se genera para dos dominios, como se ve en esta figura en la parte de la derecha. Este recuadro rojo es el dominio 1, que está a 15 kilómetros de resolución espacial, y este cuadrito azul punteado es el dominio 2, el cual tiene una resolución espacial mayor, que es de 5 kilómetros, por lo cual entonces nosotros decidimos utilizar todas las salidas históricas que tenemos de la nueva versión del modelo, que es del 2021 a la actualidad, únicamente del dominio 2, ya que aquí podemos tener la zona de estudio que nos interesa el centro del país a una mayor resolución.
Entonces, bueno, las variables que seleccionamos para empezar a construir este modelo, y como ya explicó la doctora, tendrían que ser variables que razonablemente tuvieran alguna relación con la variable que queremos predecir, que en este caso es ozono. Entonces seleccionamos la temperatura del aire y del suelo para poder obtener los máximos diarios de cada una de estas. También así la radiación solar, la magnitud del viento. Y en cuanto a las componentes del viento, también según los estudios que hemos realizado y que explicó el doctor Zavala el día de ayer, hemos observado que la componente meridional del viento es un poco más influyente que la zonal, por lo que nos quedamos únicamente con esta variable, así como también la altura geopotencial en 500 hectopascales, la circulación también en 500 hectopascales, que más adelante voy a explicar un poco de estas variables, y la humedad relativa en porcentaje también en la región. Entonces, bueno, ya que teníamos las variables seleccionadas, nos enfocamos en identificar el periodo del día que nos interesaba más, en el cual estas variables podrían ser más significativas para las concentraciones de ozono. Entonces, para el caso de la temperatura, en el suelo y en el aire a 2 metros, calculamos de los pronósticos históricos el máximo diario, es decir, considerando las 24 horas del día, mientras que para otras variables, como es el caso de ozono y como ya mencionamos anteriormente, tomamos este rango de las 12 horas a las 6 horas para asegurarnos que si algún día no había datos o había falta de información, pues sí tener el periodo que nos interesa de los máximos diarios. También para otras variables calculamos en vez del máximo el promedio diario de sus magnitudes, como es el caso de la circulación en 500 hectopascales y la altura geopotencial, ya que estas variables nos dan un poco más de información a mayor escala. Entonces decidimos quedarnos con los promedios. Y para el caso de los vientos y la radiación solar, se decidió tomar únicamente un periodo de horas que fuera más temprano en el día previo al máximo diario que hemos identificado, considerando que en estas horas del día, que específicamente fueron de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, estas variables podrían tener mayor influencia en lo que puede pasar para la tarde en el ozono. Entonces aquí les muestro algunas gráficas de dispersión, gráficos de dispersión, que ya la doctora Rosario también nos explicó desde el día de ayer, que son bastante importantes para empezar a construir un modelo de regresión y para empezar a definir si las variables que estamos seleccionando sí tienen una influencia importante en la variable predictora o en la que estamos tratando de reproducir. Entonces, aquí de lado, bueno, en estas tres gráficas tenemos la relación de las temperaturas contra el ozono promedio máximo de la zona. Aquí T2 nos representa la temperatura en el aire a 2 metros. TSK es la temperatura en la superficie del suelo, es decir, el modelo nos da qué temperatura tendría la piel del suelo, por así decirlo, pero también nos da la temperatura promedio que existe en todos los horizontes de suelo hacia abajo, digamos, que esa se denomina TSLB. Entonces, ambas son variables del suelo, pero una nos da solamente la superficie, mientras que otra promedia un espesor de capa de suelo determinado. Entonces, aquí podemos ver de nuevo el caso de mayo, considerando todo el periodo del 2021 al 2025, que es desde cuando empezó a operar la versión actual del modelo. Y vemos que estas variables, pues sí, tienen una relación lineal aparente con el ozono, con coeficientes de determinación de alrededor de 4 hasta 5 en el caso de TSB, y pues con pendientes pronunciadas. Aquí en estos gráficos, los puntitos verdes nos indican las fechas en las que se declaró una contingencia por valores de ozono. Y esto también pues, nos daba una idea o nos permitió definir algunos rangos que reportamos sobre los valores mínimos y máximos que se han observado de forma histórica en cada una de estas variables y que dentro de los cuales se han presentado precisamente valores de ozono, de altos como para contingencia, ¿no? Entonces, ahora les muestro aquí las relaciones que existen entre otras variables de las que mencionamos,
Del lado arriba a la izquierda tenemos la altura geopotencial. Esta variable tal cual es una, digamos que se puede interpretar como una altura ajustada, ya que considera las variaciones de la gravedad que existen pues, en la zona en la que nos encontramos y específicamente nos dice a la altura a la que se encuentra algún nivel de presión específico. Esta lo obtuvimos para el nivel de 500 hectopascales y podemos observar también que existe una relación creciente, positiva y lineal entre esta variable y el comportamiento del ozono máximo promediado en la región. Aquí tenemos un coeficiente de determinación un poco más bajo, alrededor también de 4, por lo que pues también esta variable la consideramos como un potencial predictor para el modelo que desarrollamos. Arriba a la derecha tenemos el gráfico de la circulación. La circulación es un término que nos puede indicar qué tanto está rotando un sistema en donde estemos calculando esta circulación. Entonces, la consideramos también como una variable que nos puede dar información a gran escala. Para hacer el cálculo de esta variable se tiene que definir un contorno cerrado sobre la zona de estudio en el cual se van a ir utilizando las variables de viento, se van a ir calculando sus rotacionales y se van sumando para obtener un solo valor que nos da un estimado de qué tanto existe una, pues sí, como una circulación o un movimiento, en este caso en los vientos. Entonces, hemos hecho diferentes pruebas. Empezamos haciendo el cálculo de circulación sobre un contorno rectangular, como el que se ve en esta figura, pero también hemos estado probando con hacer la circulación en un contorno de forma de elipse, con diferentes tamaños y diferentes grados en cuanto a inclinación. Y realmente seguimos evaluando cuál puede ser la forma más óptima de obtener este indicador, ya que sabemos que nos puede dar esta información a gran escala. Sin embargo, sabrán que cuando existen las condiciones que propician las altas concentraciones de ozono, no siempre los centros anticiclónicos se encuentran en la misma zona. Entonces, es un poco complicado hacer de forma operativa que este cálculo sea el óptimo todos los días porque a veces las condiciones son diferentes. Sin embargo, podemos observar que aunque son más dispersos, todavía existe una relación lineal que se observa entre esta variable. Entonces, por eso, aunque la seguimos trabajando, la seguimos incluyendo en nuestro modelo de predicción. Algo similar sucede con la radiación. Tenemos un poco más de dispersión, sin embargo, sí hay una tendencia creciente también entre los valores de radiación y las concentraciones máximas de ozono. Y por último, el caso de la humedad relativa, como era de esperarse, tenemos una relación inversa entre pues la magnitud de la humedad relativa y las concentraciones de ozono, también como era de esperarse. Y bueno, entonces, ya pasando a cómo se construye, cómo implementar este método una vez que ya hemos seleccionado o tenemos algunos potenciales predictores, vamos a repasar como el flujo que he dividido en dos partes. El primero es un flujo como para preprocesamiento y el segundo ya es un flujo para construcción y evaluación del modelo. Entonces, pues para iniciar, lo que se tiene que hacer ya dentro de, digamos, de un script o un código o algo que ya nos resuelva este método es definir los parámetros que vamos a utilizar, ya sea el mes en el que nos vamos a centrar, cuáles variables podemos utilizar, empezar a cargar los datos y algunos otros detalles sobre lo que vamos a construir en el modelo. Vamos a leer los datos que provienen del WRF, que nos da la información meteorológica en la zona, ya calculadas, ya sea promedio o máximo diario, con las consideraciones que hablamos al inicio, y así también los valores de ozono, también ya promediados en el rango de horas que determinamos. Algo que es importante también es que cuando se van a realizar modelos multivariados en los que las variables a considerar tienen pues distribuciones diferentes, tienen unidades de medición distintas, se recomienda mucho hacer
estandarizar las series para que no nos influya tanto la unidad que se esté usando o la desviación estándar que pueda tener cada una de las variables, que depende también de la unidad de medición, sino que todas las variables estén en un rango de desviación estándar 1, de media 0, y que puedan ser comparables entre sí. De esta forma, al momento de hacer o de construir el modelo, los valores de los parámetros de la regresión o de los coeficientes nos pueden dar información que podemos interpretar un poco más clara y podemos comparar entre las mismas variables cuál es la influencia de cada una de ellas cuando las series están estandarizadas. Entonces, para tener series estandarizadas, lo que hacemos ya en la práctica es calcular el promedio de todas las series y su desviación estándar, y luego calcular lo que se llama anomalía estandarizada, que es básicamente a la serie le retiras el promedio y lo divides entre su desviación estándar. De esta forma, todas las series quedan estandarizadas y ya podemos tomarlas para empezar a construir el modelo. Lo siguiente importante a considerar es, como ya bien dijo la doctora Rosario, es que los modelos se tienen que generar con una parte de los datos que no sean iguales a la parte de los datos que se van a usar para la evaluación. En cosas de modelos de regresión, o en términos de modelos de regresión, se considera dividir los datos en una parte de entrenamiento o train y una parte de test o evaluación. Normalmente también se recomienda tener por lo menos un 70% de tus datos para la parte de la construcción del modelo y un 30% aproximadamente para la parte de la evaluación. Sin embargo, como nosotros solamente tenemos 5 años de datos, considerando desde que se implementó la nueva versión de nuestro pronóstico, decidimos hacer el entrenamiento con los 4 primeros años y evaluar los modelos con el último año, en este caso con el año 2025. Y de esta forma, evaluar si los modelos o el ajuste que estamos obteniendo puede ser representativo para un periodo de tiempo futuro, un periodo de tiempo que el modelo no conoció, por así decirlo, y que no se utilizó para la creación. Esto nos ayuda a evitar sobreajustes, como bien nos explicaba la doctora Rosario, que a veces pueden parecer los modelos que están muy bien ajustados, pero cuando los aplicas a datos posteriores o datos futuros, pues ya no reproducen nada cercano a lo que esperamos. Entonces esta fue la forma de hacerlo, y todo esto pues contiene la parte del preprocesamiento para los datos. Posteriormente, aquí está el flujo de ya la construcción y evaluación del modelo. Entonces, de forma práctica, lo que hicimos para eficientar la selección de los predictores fue definir cuántos predictores necesitamos o cuántos predictores queremos utilizar para construir el modelo. También la doctora Rosario nos explicó que no necesariamente metiendo todas las variables que conoces que pueden ser influyentes vas a tener el mejor modelo, sino puede haber un punto en el cual ya no es necesario agregar más información porque es información redundante o porque pues no estás mejorando las métricas de precisión de este modelo. Entonces, lo que hacemos en el código y que vamos a ver ahorita es dar la opción de definir diferente cantidad de predictores y generar todo el modelo, y después evaluar contra otro modelo utilizando otra cantidad de predictores. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer un modelo para el cual tenemos 4 variables potencialmente útiles para su predicción, y queremos hacer modelos utilizando solamente dos variables como predictores, entonces se pueden hacer una combinación de 6 diferentes pares de estas 4 variables, que cada una nos puede dar un modelo distinto. Entonces lo que hacemos es, a partir del número de predictores que definimos desde el inicio, generar todas las n posibles combinaciones y hacer un modelo, o a partir de aquí aplicar la construcción para cada uno de estos casos. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos 4 variables y quisiéramos quedarnos solo con un modelo de 2 predictores, tendríamos que evaluar 6 modelos distintos y posteriormente ver cuál es el que nos da una métrica más adecuada. Entonces, básicamente esa es la secuencia que tenemos. Después de generar todas las posibles combinaciones para cada uno de ellos, generamos n modelos
calculamos una métrica, que en este caso fue la raíz del error cuadrático medio. Quisimos quedarnos con esta métrica ya que esta métrica ya nos da un error estimado en términos o en unidades de la variable que queremos reproducir, entonces es un poco más fácil de interpretar. Una vez que hemos definido los errores que generan cada uno de los modelos, pues podemos ya sea seleccionar el modelo que tenga el menor error, o también existe la opción de generar los que tengan un menor error, perdón, y hacer un ensamble, es decir, un promedio de los modelos para después tener una producción un poco más robusta que considere varios modelos. Independientemente de si nos quedamos con el mejor modelo o el ensamble, lo que se hace al final de la construcción del modelo es únicamente exportar los coeficientes o los parámetros de la regresión. Cuando nosotros exportamos los coeficientes y las variables que se asocian a cada uno de ellos, ya no necesitamos volver a entrenar todos nuestros modelos, sino que a partir de aquí ya podemos emplear un proceso operativo en el que vamos tomando los datos diarios y vamos aplicando los coeficientes o los parámetros que ya tenemos guardados, que sabemos que representan mejor o que generan un mejor ajuste para la variable en cuestión, y así generar de forma operativa hacia adelante los pronósticos de ozono. Entonces, bueno, vamos a pasar a todo esto que vimos en el flujo en estos diagramas de flujo de cómo hacer el pronóstico, lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces, Angie les compartió esta carpeta en donde tenemos este script que se llama diseño modelo 1. Entonces aquí quisimos ponerles el caso de cómo se puede construir un modelo para un mes específico, que es el mes de febrero. Entonces en la misma carpeta hay otra carpeta de datos en donde vienen los datos meteorológicos y los datos de ozono. Ya sea que ustedes quieran descargar todo y ejecutar de forma local este ejercicio o este script, pueden hacerlo, o también si quieren utilizar la plataforma de Google Colab, que es la que les abre directamente desde el Drive. Si ustedes le dan doble clic al script, pueden cargar mediante esta flechita como de subir, pueden cargar los datos que están en esas carpetas de datos que dicen meteorología y ozono. Pueden cargarlos directamente aquí. Solamente les va a aparecer una advertencia de que esta plataforma es temporal, es decir, si ustedes cargan los datos y ejecutan y hacen cambios y prueban cosas con este script, pueden hacerlo. Sin embargo, cuando cierren sesión, pues se pierde, y si quieren volver a abrir su sesión, tienen que volver a cargar los datos, ya que esta memoria que nos ofrecen, pues es temporal, digamos, ¿no? Pero bueno, pueden probarlo así. La ventaja de utilizar el Google Colab es que muchas de las librerías, en el caso de Python, que es lo que usamos aquí, ya están cargadas, entonces no necesitan hacer nada más que cuidar que los archivos existan aquí y ejecutar cada una de las celdas, y no tendrían mayor problema. Si ustedes los descargan y quieren hacerlo de forma local, entonces sí tendrían que asegurarse de que tienen instaladas todas las librerías que están descritas aquí, ¿no? En la primera celda. Bueno, entonces, pasando a describir qué es lo que se hace en este ejercicio, pues cargamos todas las librerías, como bien les mencionaba, y definimos algunos de los parámetros, que en este caso tengo aquí una lista o un diccionario de cómo se llaman las variables y que lo necesito para cargar los datos, ya que vienen en formatos específicos, con nombres específicos asociados a cada una de las variables, y las unidades de medición en las que se reportan o se extrajeron cada una de las variables del pronóstico. También como variables auxiliares, como parámetros auxiliares, tengo el rango de años que vamos a evaluar. En este caso son del 2022 al 2026, son los datos que compartí. Y únicamente para títulos y otras cosas tengo aquí que vamos a hacer el mes 2, que es el mes de febrero. Y aquí en esta parte es en donde les menciono que podemos cambiar la cantidad de predictores a utilizar para hacer este ejercicio. Entonces aquí está 4, sin embargo podemos probar con diferentes.
En total tenemos, no recuerdo si 10 o 11 potenciales predictores, pero pues vamos a hacer el ejercicio si nos quedáramos con modelos de 4 predictores, ¿no? Entonces, lo siguiente que se hace aquí es cargar los datos, que son los datos que les compartí. Si ustedes los suben aquí por medio de esta flechita, no sé si se me está fallando el internet. Lo voy a dejar así. Lo único que tienen que cuidar es que cuando los cargan con esta flechita de subir datos, la ruta que tienen que poner aquí tiene que ser esta que se ve en esta parte, que dice Content, que es la carpeta en donde Google Colab lo sube como por default, y después el nombre ya de las variables, ¿no? Entonces aquí se hace un ciclo recorriendo entre las variables que tenemos listadas arriba y se van abriendo los archivos de meteorología y se van cargando según los nombres y se guardan también las fechas. Posteriormente lo que se hace aquí es algo similar, pero para el caso de los datos de ozono. Aquí esto solamente es por cómo nosotros manejamos los datos, pero realmente puede ser diferente. En este caso nosotros tenemos los datos de ozono por mes y por año. Entonces tuvimos que hacer, para cargarlos todos, pues ahora un ciclo por año e ir leyendo todos los años del mes de, en este caso, febrero, ¿no? Se hacen algunas consideraciones si el mes es bisiesto, que sí es el caso de febrero, y ya, se cargan estos datos. Lo siguiente que hacemos y también nos ayuda para visualizar eh, las variables que vamos a trabajar es hacer los diagramas de dispersión, que como bien nos dijo la doctora son bastante útiles y se recomienda hacerlos siempre que se vaya a hacer una construcción de un modelo, ya que nos indican pues realmente si sí tiene sentido las variables que estamos usando como predictores. Entonces, todo lo que tenemos en esta celda básicamente es el gráfico en su plot de los gráficos de dispersión entre las variables meteorológicas y el ozono. En este caso se agrega o se aplica una pequeña función de regresión lineal simple, que es para ajustar de nuevo una recta y poder evaluar el coeficiente de determinación y ver qué tan significativas pues son nuestras variables, ¿no? Entonces, al momento de hacer ejecutar esta celda, lo que obtenemos es un gráfico como lo que vemos aquí abajo, en donde tenemos todos los potenciales predictores. Aquí todavía no hacemos la combinación de los 4 predictores, aquí sí tenemos todos, solamente para visualizarlos. Y tenemos pues la influencia de la temperatura en el aire contra el ozono, la temperatura de los horizontes del suelo, la altura geopotencial, que para este caso, que es el mes de febrero, es un poco más influyente que con lo que vimos para el mes de mayo, en la diapositiva que les mostré. También es el caso de la radiación solar. Aquí les incluyo, porque creo que no lo puse en la presentación, también las relaciones que existen entre la rapidez del viento a 100 metros y el viento en su componente meridional, pero recuerden, como también expliqué al inicio, dividida en la influencia que tiene el viento en la parte norte, en la parte del sur de la ciudad y en la parte del centro de la ciudad. Y pues también tenemos la temperatura del suelo, la circulación y ya. Entonces, aquí solamente es una forma como un poco práctica y rápida de hacer diagramas de dispersión y verificar que estamos tomando series que pues sí tienen sentido, que sí muestran que el ozono pues sí puede ser sensible a los valores de estas variables, ¿no? Entonces, pasando ahora sí a la construcción del modelo, lo que hacemos, como bien les dije, es calcular los promedios y las desviaciones estándar de todas las series, incluyendo también el ozono, para poder hacer la estandarización. Entonces, yendo serie por serie, vamos a restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar y lo guardamos en una nueva matriz, en una nueva lista de datos que va a tener las series ahora estandarizadas. Lo siguiente que hacemos se le llama también split o es dividir qué porción de los datos vamos a usar para el entrenamiento y qué porción de los datos vamos a utilizar para la evaluación.
Entonces, pues recortamos o quitamos el último año. Para eso usamos la variable que nos dice n días, que nosotros definimos como la cantidad de días que tiene el mes en cuestión. Entonces, para el entrenamiento vamos a utilizar las series, todas las series desde su inicio hasta el final menos 28 días, ¿no? Es decir, quitando el último mes correspondiente al último año. Y de forma contraria, para tener los datos en los que vamos a usar para entrenamiento, para evaluación, perdón, que son los test, entonces solamente vamos a tomar desde los últimos n días, que son 28 para el caso de febrero, hasta el final. Y dividimos también nuestra variable objetivo, en este caso pues es ozono, los dividimos para tener lo mismo, un ozono de entrenamiento y un ozono de evaluación y un ozono de entrenamiento. Y tenemos que generar un eje en X que nos va a ayudar a representar las fechas a las cuales pertenecen cada una de las mediciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora en esta sección de abajo lo que hacemos es seleccionar o hacer la combinación de posibles predictores que vamos a tener a partir de las variables objetivo que ya tenemos aquí arriba, que son estas que están graficadas acá. Entonces, pues, esta línea de aquí lo que nos hace es obtener todas las posibles combinaciones que se pueden obtener, bueno, sí, que podemos tener a partir de las variables y del número de predictores que queremos utilizar. Una vez que tenemos esto, entonces creamos una matriz en donde vamos a guardar los coeficientes que vamos a ir desarrollando y únicamente también para fines prácticos, aquí hay una lista con los nombres de las variables, pero ya en formato de lista, no en formato de diccionario. Y bueno, entonces en este ciclo lo que hacemos es iterar entre todas estas posibles combinaciones, es decir, vamos a obtener n cantidad de números, de modelos, y empezamos a hacer el modelo de regresión de la misma forma que nos explicó la doctora Rosario. Generamos una matriz H en donde el primer predictor va a ser una serie de unos asociados al parámetro de regresión B0, por así decirlo, y después vamos a meter aquí en esta misma matriz el resto de las variables que ya tenemos divididas en su porción de entrenamiento. Vamos a construir también una matriz que ahora va a tener solamente los valores para la evaluación, es decir, va a ser una matriz que contiene menos información, pero también la necesitamos en el mismo formato para poder evaluar el modelo. Entonces, esta línea de aquí, pues es la más importante, es la que nos genera el cálculo de los coeficientes de la forma que ya nos explicó la doctora Rosario. Tenemos nuestra matriz de predictores y vamos a hacer la inversa multiplicada por el producto punto. Todo lo que venía en la explicación de la doctora está escrito en esta línea, que básicamente es cómo despejar los coeficientes de la, de la regresión o los parámetros de la regresión de forma matricial para obtener así un vector de coeficientes o de parámetros A, que estos son los que nos interesan y que nos van a servir para evaluar en la matriz de evaluación. Entonces, esto es lo que hacemos acá. Estos coeficientes A, que ya están guardados en esta variable, los usamos multiplicados por la matriz de evaluación, que en este caso era H2, y en este caso lo sumamos. Esto se puede hacer en una sola línea o en líneas separadas, pero es tener entonces ya el valor completo de la suma de todos los predictores multiplicados por el coeficiente que obtuvimos para cada uno de ellos según el modelo de regresión. También solamente como para fines prácticos y de esta aplicación, hacemos un pequeño ciclo para extraer en cada una de las combinaciones cuáles son los nombres de las variables que se están usando, porque al final pues cuando evaluemos cuál es el modelo que nos da el menor error, pues también necesitamos vincularlo con en esa combinación cuáles fueron las variables que se utilizaron, ¿no? Entonces vamos a ir guardando todas para al final solamente seleccionar el modelo en cuestión. Entonces, pues se guardan tanto los coeficientes como los nombres de las variables para cada uno de los n modelos y se calcula el error. De la misma forma que nos explicó, se calcula el error asociado a los residuales.
también el error estándar y por último la raíz del error de este error, ¿no? La raíz del error cuadrático medio. Y todo esto se va guardando en una nueva matriz para posteriormente simplemente ubicar cuál fue el caso que nos dio el error más pequeño. Eso es lo que hacemos aquí en la siguiente sección. Vemos todos los errores, encontramos el mínimo y podemos identificar, gracias a la matriz de nombres de variables que guardamos, que para este caso específico, por ejemplo, el mejor modelo que obtuvimos fue a partir de las variables de humedad relativa, la rapidez a 100 metros, la temperatura del suelo y el viento meridional en la región norte de la zona, ¿no? Sin embargo, esto puede ser diferente según la cantidad de predictores que utilicemos. También nos explicó la doctora que las magnitudes de los parámetros de la regresión pueden cambiar si nosotros agregamos una mayor cantidad de predictores al modelo o si le quitamos predictores, y entonces puede ser que en otro caso en el que decidamos construir el modelo, no sé, con 6 o 7 predictores, ya los que sean más influyentes o los que generen el mejor modelo no sean necesariamente estas variables. Pero bueno, eso justamente es lo que se evalúa para definir con cuál modelo nos vamos a quedar. Y bueno, una vez que identificamos cuál es el mejor modelo, como les decía, podemos quedarnos con este único modelo que da el menor error, o también podemos calcular un ensamble, que es promediar los valores obtenidos en el pronóstico o en el modelo y calcular cuál es el error asociado a este ensamble. Entonces, lo que tenemos aquí abajo es la gráfica de lo que generamos en todas las celdas de arriba, en donde podemos ver pues en estas líneas de código lo que nos hacen es generar esta gráfica en donde tenemos en línea negra el valor o los valores de las concentraciones de ozono del año que no usamos, es decir, en este caso el 2025, el que apartamos desde el inicio para la evaluación. Después en líneas grises tenemos todos los modelos que generamos, los n modelos de las n combinaciones que obtuvimos. En línea magenta tenemos el ensamble, es decir, el promedio de todos los modelos y cómo se comporta, y con línea azul oscuro tenemos el mejor modelo, es decir, aquel modelo individual que encontramos que tiene el error más pequeñito. Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos el error asociado para cada uno de estos modelos y en términos de la raíz del error cuadrático medio, entonces podemos representarlos pues en las unidades de la variable que queremos reproducir, ¿no? Entonces, para este caso, que fue febrero del 25, utilizando estos pronósticos y esta cantidad de predictores y todo lo que ya vimos, tenemos un error aproximado de 11 ppbs para el caso del ensamble y alrededor de 9.6 ppbs para el caso del mejor modelo individual, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ustedes pueden hacer diferentes pruebas, o la idea de estos modelos es que se pueden definir cuál es la forma óptima o cuál es la cantidad óptima de predictores que podemos tener para generar el mejor modelo. Y una vez que hemos definido si nos quedamos con el ensamble o con el mejor modelo o con cuántos predictores, porque también esto puede ser diferente según el momento del año en el que nos encontremos. Aquí les estoy mostrando el caso de febrero, sin embargo, lo hicimos también para el resto de los meses. Para cada uno de los meses se encontró cuál era la mejor configuración para cada uno de ellos y fue lo que posteriormente se puso de forma operativa, ¿no? Entonces, como les decía, de forma operativa, una vez que hemos construido el modelo, lo que podemos o lo que se recomienda hacer es exportar los valores de los coeficientes con los que nos vayamos a quedar. En este caso, aquí en esta variable CM, se guardan los coeficientes asociados a el modelo que vemos aquí en azul, que es el que nos dio el menor error cuadrático medio, y pues los podemos exportar en un archivo de texto. Posteriormente, cuando nosotros tomemos los datos diarios de meteorología, lo único que tenemos que hacer es aplicar el modelo de la forma en cómo lo hicimos aquí, ya que A serían los coeficientes que ya tenemos preguardados y H sería la matriz que construimos a partir de los datos pronosticados del día actual.
Con esto únicamente ya podemos generar de nuevo una predicción para el futuro y generar pues así el pronóstico de concentraciones de ozono. Y ya por último, haciendo alguno de los análisis que nos mencionaba la doctora, pues es importante también enfocarse en, bueno, ya hicimos el ajuste, pero necesitamos saber también cuál es el comportamiento de los errores que tengo en el caso de los modelos de regresión de los residuales. Entonces, pues también en este script lo que se hace en esta parte de aquí arriba es guardar los residuales en cada uno de los modelos y en esta parte de acá vamos a graficarlos y vamos a calcular los percentiles de las distribuciones de estos residuales para primero observar cómo es la distribución. Por ejemplo, en este caso, un buen indicador, como nos dijo la doctora, es que la distribución de los residuales sea semejante a una distribución normal, lo cual en este caso se cumple. Entonces, pues podemos ver que aquí estas líneas punteadas son las ubicaciones de las magnitudes de algunos percentiles. Este es la media o el percentil 50, el de color verde. En azul tenemos el percentil 25 y en amarillo el percentil 75 y por último en rojo el percentil 90. Entonces podemos observar que el 50% de los residuales están en este rango de valores, es decir, con errores de pues menores a 10 ppbs en el 50% de los casos, es decir, en la mitad de la serie tenemos esta magnitud de errores. Sin embargo, pues también existen algunos valores o algunas muestras en donde los errores fueron mayores. Por ejemplo, en este caso hay una muestra que tiene errores mayores a 20 y pues bueno, este es el análisis que se puede hacer sobre cuál es el comportamiento de los residuales o del error que genera nuestro modelo. El hecho de también obtener los percentiles de los residuales nos sirve para poder dar un estimado de la incertidumbre de nuestros modelos. Y de hecho, pues también en este caso podemos utilizarlos para cuantificar cuál es la incertidumbre del valor esperado, que en este caso sería pues dar un valor que tenga un error cero, es decir, que se encuentre aquí como en la media, y cuál sería el error asociado en un 25%, que sería hacia el percentil 25 y hacia el percentil 75. Y también podemos utilizar el rango hasta el percentil 90 para poder estimar una incertidumbre o una probabilidad de que existan valores en este rango de medición, ¿no? Es decir, para que nosotros tengamos un valor que exceda este percentil 90, es decir, que esté como en valores que se asocien acá, a esta zona de la distribución, bueno, podemos decir que hay un 10% de probabilidad de que eso suceda y entonces el cálculo de los percentiles que también podemos exportar y podemos utilizar en un futuro puede ser una buena métrica para decir pues qué probabilidades tiene nuestro modelo de acertar a alguna concentración específica, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí termina este notebook. Espero que puedan revisarlo con detalle, que puedan ejecutarlo sin problemas y pues también si surgen después dudas, pues pueden contactarnos. Pero voy a continuar ya que nos queda poco tiempo. Ya no falta mucho, pero bueno. Posteriormente aquí lo que tengo es el flujo de lo que ya les estaba platicando un poquito. Una vez que ya hemos guardado los coeficientes de la forma en que lo vimos ahorita en el ejercicio y en el notebook, una vez que ya hicimos todo ese proceso y ya tenemos nuestros coeficientes guardados, específicos para cada momento del año, para cada mes del año, pues entonces ahora toca echar a andar el flujo del proceso operativo del modelo de predicción. Entonces, bueno, lo que hacemos diariamente o lo que se ejecuta todos los días aquí en el instituto es primero tener la fecha actual, es decir, del día de hoy. Con base a la fecha del día de hoy, entonces voy a saber qué datos voy a extraer del pronóstico meteorológico, así como también voy a saber cuáles son los coeficientes que voy a importar, si los coeficientes de febrero, si los coeficientes que entrené para mayo, etcétera. También, en base a la fecha en la que me encuentro el día de hoy, pues necesito importar las climatologías y las desviaciones estándar, ya que lo dije un poco por encima durante el script, pero cuando lo vean con detalle verán que
Todo se hace en el entrenamiento del modelo con las variables estandarizadas. Sin embargo, una vez que ya vamos a graficar y que ya queremos dar el valor real de la variable que queremos pronosticar, necesitamos regresarla a sus valores reales. Para eso necesitamos multiplicarla por la desviación estándar y sumarle el promedio, es decir, el proceso inverso de lo que se hace en esta parte para estandarizar. Entonces, una vez que se tiene ese valor, necesitamos importar las climatologías del promedio y la desviación estándar del mes en cuestión para poder regresar los valores aproximados de ozono al valor real en las unidades ya reales de la variable, que en este caso serían ppbs. Lo siguiente que se hace es importar la lista de los predictores porque necesitamos, además de los coeficientes, como bien les decía, saber cuáles son los nombres de las variables que están asociadas a cada uno de los coeficientes. Y con esto poder seleccionar las variables que extraemos del pronóstico meteorológico. Después, ahora sí, aquí es el flujo similar a lo que hicimos en el caso del entrenamiento, pero es solamente para la aplicación del modelo. Nuevamente tenemos que estandarizar, aplicar la matriz de coeficientes, calcular el pronóstico estandarizado y regresar a los valores reales de ozono. Entonces, una vez que ya regresamos, ya tenemos los valores de ozono en unidades de ppbs, exportamos este valor. Sin embargo, como les había estado explicando, todo lo que hemos hecho y toda la construcción de este modelo es para poder pronosticar el valor de ozono máximo promedio espacial en la zona. Entonces, este es el primer producto que obtenemos de nuestro pronóstico operativo, el valor del ozono promedio que esperamos en la región. Entonces, el siguiente flujo es para los productos gráficos y ya para lo que vemos en la página web, que es a partir de este valor promedio que ya pronosticamos del modelo, utilizamos los factores de conversión que vimos en un inicio de cómo se relaciona el ozono promedio en la región con el ozono máximo esperado, el cual también es diferente para cada mes del año y según el momento en el que nos encontremos. Entonces, a partir de estos factores de conversión o estos modelos lineales que también hicimos, estimamos cuál es el ozono máximo absoluto que podemos esperar. También importamos los valores de incertidumbres para poder hacer las tablas de probabilidad y poder dar un estimado de qué valor podemos esperar a un 25% de probabilidad, qué valor podemos esperar a un 10% de probabilidad y cuál es el valor que podemos esperar, pues, digamos, en una media, ¿no? En un 50%, que es el valor esperado. De esta forma generamos la tabla que se pone en la página y también otra cosa que tenemos que hacer es utilizar ahora los factores lineales que obtuvimos para cada una de las estaciones entre el ozono máximo y el valor de las estaciones para ahora sí poder estimar cuál es el valor de ozono esperado en cada una de ellas, ¿no? Y generar un mapa de pronóstico por estación. Una vez que tenemos todo eso, entonces ya nada más corremos los scripts de graficado que nos generan los mapas que ya había explicado el doctor Zavala, que pues son estos de aquí, ¿no? Para complementar la información, pues tenemos en el caso del meteograma, aquí lo que vemos en círculos es el valor promedio, que es el original que obtenemos del pronóstico. Después aquí en los triangulitos el valor estimado al máximo, es decir, con este factor o con esa relación lineal que existe entre el promedio y el máximo absoluto, cuál es el máximo esperado para la región. En el fondo tenemos una climatología del ozono que también obtuvimos a partir de los datos históricos y que representamos de forma suave a través del ajuste de armónicos y el resto, algunas de las variables, ¿no? Que precisamente estamos utilizando en muchos de los casos para hacer este pronóstico y para poder tener como un panorama más amplio del valor estimado y de lo que estamos observando en las variables meteorológicas. De esta misma forma, como les mencionaba, generamos la tabla con diferentes probabilidades de pronóstico con un horizonte de 4 días y el mapa de estimación de ozono por estación. Entonces, de aquí, de nuevo, podemos dar el valor esperado, que es como en función a nuestra distribución de residuales, si obtuviéramos como la media, un 50% de probabilidad de que esto suceda, y después, utilizando esos valores de incertidumbre, podemos saber también
¿En qué caso podríamos esperar con 25% de probabilidad o con 10% de probabilidad? Y ya de forma adicional, que no lo tengo incluido en el flujo de los diagramas que mencioné, porque este mapa que tenemos a la derecha viene directamente del pronóstico meteorológico y solamente es extraer las variables de altura geopotencial y con base en climatologías que ya tenemos calculadas, calcular o obtener la anomalía y graficarla junto con los vientos. Y este gráfico también es como auxiliar, esperando que sea de utilidad para la interpretación de los pronósticos y también para el resto de las componentes que puedan utilizar para definir también sus modelos, ¿no? O para complementar un poco sus modelos. Y bueno, hasta aquí es mi parte en cuanto a la aplicación pues, de los métodos y cómo ya estrictamente hicimos nosotros para obtener el pronóstico de ozono. Y ahora pues cedo la palabra, bueno, quisiera saber si no hay preguntas y si no, cedo la palabra al doctor Zavala, que nos va a hablar rápidamente de las evaluaciones que hemos realizado. Gracias, Katy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. Puede continuar, Doc. Ok, Ujú. gracias, Angie. Bueno, dejo la misma presentación. Sí. Entonces, bueno, dándole continuidad a lo que nos explicó Katy, aquí vemos, por ejemplo, el pronóstico que se hizo y las observaciones de ozono máximo, siguiendo toda la metodología que nos describió Katy, exactamente igual, y cómo se desempeña el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos del lado izquierdo una tabla donde vienen los estadísticos. Entonces, el pronóstico de un día, es decir, por ejemplo, que se publica en las primeras horas del día, digamos a las 6 de la mañana, es el que consideramos para el mismo día, que es a un día, a 2 días es para el día siguiente, a 3 y a 4 días. Entonces, nosotros en la gráfica anterior que se veía el pronóstico en el sitio Céfiros, pues presentamos estos 4 días. Entonces, el estadístico, por ejemplo, para el mes de noviembre de 2025, que nos pidieron como un ejercicio común para ver cómo íbamos hacia finales del año pasado, tenemos estos estadísticos. Entonces, tenemos un coeficiente de determinación de 0.61 y luego baja hasta 0.42 en la primera columna a 1, 2, 3 o 4 días. Entonces, vemos que pues, tenemos ese porcentaje de varianza explicada. Después tenemos el error medio absoluto, es decir, en promedio, qué tanto difiere el pronóstico en valor absoluto de las observaciones. Luego tenemos el sesgo de todo el mes, es decir, en general en este mes, pues tenemos un sesgo negativo, es decir, se subestimó, no, perdón, la resta es, sí, se subestimó por parte del pronóstico y el error, la raíz del error cuadrático medio, que también está ahí en ppbs, ¿no? De entre 18 y 21. Entonces, lo primero que se observa es que más o menos el pronóstico es similar, decae un poco en calidad, pero a 4 días es similar. O sea, se ha logrado mostrar que se tiene cierta capacidad de pronóstico y que pues es relativamente similar a otros ejercicios que se han hecho, con la ventaja de que corre muy rápido. Es el script que les mostró Katy, después de que ya corre el pronóstico meteorológico, pues es realmente algo muy rápido, en pocos minutos, 5 minutos debe salir todo el producto, ¿no? Por ahí así. Entonces, esto es el ejercicio del mes de noviembre. En el último informe, pues vienen varios meses y tienen estadísticos pues similares en general, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, aquí lo que estamos revisando es cómo lo hacemos. Entonces, tenemos
las observaciones contra el pronóstico. En este caso es del valor máximo, ¿no? Absoluto, observado. Entonces, la línea azul es la relación entre estos dos conjuntos de datos, y la línea amarilla o anaranjada punteada es la línea de 45 grados, que sería el caso ideal. Entonces, lo que estamos viendo en general, y bueno, lo que vemos en la primera columna es a un día, a 2 días en la segunda columna, a 3 y a 4 respectivamente, para el mes de septiembre y para el mes de octubre. Entonces, en general, se puede observar que las pendientes son menores que la de 45 grados. Y esto quiere decir que para los días en que hay valores de ozono, ocurren valores de ozono por debajo del promedio, los estamos sobreestimando. Y para los días en que ocurren valores por arriba del promedio, los estamos subestimando, ¿no? Esto quiere decir que los días, digamos, de valores más altos, en promedio los subestimamos. Esto también ocurrió para el mes de octubre. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos para el mes de noviembre algo similar, y para el mes de diciembre también algo similar. Bueno, también tenemos, a ver si dejamos la anterior, que es más clara, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos también el coeficiente de determinación, 0.61, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, 0.64, incluso llega a subir a 0.71, pero tenemos esa condición que acabo de comentar, que tenemos una subestimación de los valores más altos. Sin embargo, estos resultados también nos dan o nos sugieren cómo mejorar, porque nos dan una estimación cuantitativa de en cuánto estadísticamente estamos subestimando los casos extremos, ¿no? De concentraciones altas. Y es parte de lo que hemos estado trabajando. La que sigue. Y nos vamos hasta la última, porque ya estamos en los últimos minutos. Bueno, aquí lo que vemos pues son los estadísticos, tal y como los platicó Katy. Esto es simplemente los valores observados contra los valores pronosticados, y los cuartiles en los cuales quedan, o la distancia que queda, el percentil 25, el 50, el 75 y el 90. Y como les explicaba Katy, pues vemos que el 50% de los casos, por ejemplo, estaríamos entre -8 y +3 ppbs en términos de error. Entonces, esto también lo estamos utilizando para tener una idea de la incertidumbre, y también nos da sugerencias en los casos en que los errores son más grandes, hacer algunos análisis particulares para aprender en qué se puede mejorar el modelo. La que sigue. Y bueno, pues eso es básicamente una descripción de lo que es el modelo. Está basado, como ustedes ven, en regresiones lineales múltiples, en la relación o la sensibilidad de las concentraciones del contaminante a las condiciones meteorológicas que ocurren en un determinado día. Se encuentra que sí se tienen relaciones significativas, y que sí se puede aportar información valiosa en el sentido de qué es lo que se espera para el futuro. También hemos visto o se han encontrado relaciones de sensibilidad, por ejemplo, cómo en general con mayor temperatura aumentan las concentraciones de ozono. Todavía se puede hacer un mayor trabajo en el sentido de identificar qué se puede atribuir a lo que sería el calentamiento que vamos viendo del planeta muy acelerado, y que podría atribuirse a las variaciones dentro de un mes en particular, ¿no? Porque, por ejemplo, la temperatura pues está relacionada con mayor radiación solar, está relacionada con menor humedad relativa, o con una circulación anticiclónica en 500 hectopascales más intensa, ¿no? Entonces ahí también se puede avanzar en
disminuir la dispersión de estas relaciones. ¿Qué nos falta incluir? Hemos hecho pruebas, pero todavía no está en la producción, la estabilidad atmosférica, es decir, cuando tenemos una inversión térmica, bueno, qué tanto esto va a influir en que al retrasarse el desarrollo de la capa límite, entonces puedan incrementarse las concentraciones de contaminantes. Hay algunas relaciones que no necesariamente son lineales, se pueden ajustar con un modelo lineal, como explicaba la doctora Rosario, pero podemos ajustarles, por ejemplo, una parábola, como es el caso de la rapidez del viento, o algunas en que hemos visto que los diagramas de dispersión sugieren otro tipo de relación funcional. También no hemos incluido, a pesar de que hemos hecho ya varias pruebas y los resultados así lo sugieren, la importancia de la convergencia en niveles bajos y la divergencia en niveles altos. Es decir, cuando tenemos más convergencia en los niveles altos, pues quiere decir que hay más ascenso vertical y por lo tanto mayor dispersión de contaminantes. Entonces eso también hay que cuantificarlo y ver qué tanto nos pueden aportar. Luego todas las relaciones son a través de modelos de regresión múltiple, pero también hemos estado trabajando particularmente en la tesis de maestría que desarrolló Katy hace un año. Ella mostraba cómo los métodos de Machine Learning nos dan un mejor pronóstico. Entonces también estamos trabajando en esa parte en colaboración con la componente 6, en donde ellos han hecho puro Machine Learning, y entonces lo que queremos es generar un modelo en que se integren pues lo que se ha aprendido en cada una de las componentes. Y también hemos visto que los vientos en niveles medios de la troposfera son muy importantes porque al desarrollarse la capa límite y empieza a tener una intrusión o empieza a tener interacción con los vientos en niveles medios, digamos a 2 o 3 kilómetros de altura sobre el terreno, entonces pueden o no contribuir a la dispersión de contaminantes dependiendo de su intensidad y de su dirección. Entonces son algunas de las cuestiones en que se ha considerado que se puede continuar desarrollando este modelo, pero digamos como parte de este proyecto se entregará en el informe final una versión muy similar a la que se acaba de describir con algunas pequeñas mejoras. No sé si tengan algunas preguntas o comentarios. Sí. Muchas gracias, doctor. Sí, hay una pregunta del Estado de México. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor, oiga, ayer estaba yo escuchando su presentación, estaba muy interesante lo de la tesis, así mismo lo de la doctora, todo lo que han desarrollado, eso está muy bien, créanme, los felicito. Nada más que tengo por ahí ciertas dudas que me surgieron. Ayer mencionaban que todo este modelo está alimentado con el modelo meteorológico que generan ahí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Es correcto, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, en este caso, cuando se instale en algún otro lugar, para hacer esa conexión o para traer esa información, ¿ya se tiene contemplado o cómo podría estarse alimentando un modelo? Tal vez ellos agarran el WRF, tal vez poder descargar datos de otro modelo, el famoso europeo, bueno, el que se maneja. Esa es una duda. No, sí, es muy buena pregunta. Una ventaja de este desarrollo y de lo que les compartió Katy en el script. El script, si ustedes lo van revisando con cuidado, yo entiendo que fue mucha información en pocos minutos, pero en realidad depende de los datos que uno le da. Entonces, si uno le da otros datos, las salidas van a ser diferentes. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que los coeficientes que se encuentran dependen de la calibración de nuestro modelo, de la configuración de nuestro modelo. Si usamos, por ejemplo, las salidas del GFS,
podemos extraer los datos de las variables que ya nosotros investigamos que son significativas y entonces se vuelve a correr y se calibra. Vamos a suponer que hay un pequeño sesgo en la temperatura en el modelo nuestro respecto al del GFS o lo que sea. Entonces, si tú lo alimentas con datos del GFS, lo entrenas con datos del GFS, te va a dar un coeficiente adecuado para eso y lo puedes utilizar. Si instalas una configuración del WRF con diferente resolución, etcétera, con una diferente, pues lo que sea, ¿no? Capa límite o modelo de radiación, lo que sea, lo pruebas, lo entrenas y también te va a servir. Entonces tiene esa ventaja, que lo puedes utilizar, ya el desarrollo que les compartimos, se puede utilizar con las salidas de nuestro modelo, pero con las salidas de cualquier modelo, porque no depende de nuestro modelo, sino depende de los valores en que se alimenta. Ok, sí, porque yo traía la idea, digo, también la configuración del modelo, ¿cómo será que lo extrae los datos? Si es algo estandarizado o tiene ya cierta manera de cómo extraer los datos de la información meteorológica del modelo que corren ustedes. Traía esa idea, ¿no? Oiga, me llamó mucho la atención, no sé si pudieran dar unas 3 o 4 diapositivas hacia atrás, si son tan amables. Una más. Ahí está. Bueno, estamos viendo ahí septiembre, octubre, más adelante sigue noviembre y diciembre. La pregunta sería, está muy bien, son septiembre, octubre, pero en este caso el periodo donde se incrementa más el ozono es la seca caliente. Ahí, ¿cómo fue su comportamiento? Por decirlo ahorita, más adelante vemos que estaba febrero 2026. Entonces, no sé, ahí está, pues los comportamientos sí son bastante distintos. Por decirlo, en el 2025, al analizar, hacer todos esos ajustes, en la temporada seca caliente, ¿cómo reaccionó el modelo de predicción de ustedes? Bueno, sí, en general es muy similar, quizá mejor. En la época caliente, está en el reporte, si no me equivoco, en el reporte que se entregó, pero si no, sí lo tenemos nosotros. Yo creo que ya está integrado el reporte, pero sí lo tenemos. Y el desempeño es muy similar. De hecho, los mejores meses son mayo y junio. Digamos, abril y marzo son más estables. Abril sobre todo es más estable porque la variabilidad entre días es menor. Ya en mayo empieza a haber una mayor variabilidad, entonces los estadísticos son todavía mejores cuando hay mayor variabilidad. Uh-huh. Pero sí está en el reporte y sí el comportamiento es similar Ah, estadísticamente. ok, sí, digo, porque como son los meses donde el ozono, pues es la temporada de ozono de mayor concentración, digo, pues tal vez era verlo, mostrarlo como las gráficas que mostró en las dos atrás, donde se ve la linealidad, donde va la tendencia de la red y del pronóstico, pues eso hubiera sido también genial para reforzar más que efectivamente tiene alta probabilidad de acercamiento a la realidad del pronóstico de ustedes. Nada más. Muchas Sí, gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta para la componente 5? Pues creo que no. Entonces yo creo que podemos finalizar la sesión de hoy. Julisa, ¿cómo ves? Sí, bueno, creo que ya Hola, podemos, sí. sí, justo. Creo que Julissa tuvo que ir a otra reunión, pero sí, Ok. completamente de acuerdo con los doctores y contigo, Angélica. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Desiree. Entonces nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 4, para el último taller. Va que va. Entonces, vemos Muchísimas el primer taller. gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan buena Hasta tarde. luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buena tarde.